Como habíamos mencionado con anterioridad, el transporte activo dependerá pues de una proteína transportadora para poder funcionar. Generalmente se ejerce para diferentes tipos de iones, entre ellos los más importantes podremos mencionar al ion sodio, al ion potasio, al ion calcio y también uno muy importante que es el ion hidrógeno. Existen dos tipos de transporte activo. Un transporte activo primario y un transporte activo secundario. La principal diferencia entre el transporte activo primario y el transporte activo secundario es que el transporte activo primario utiliza energía en forma de ATP, el adenosín trifosfato, mientras que el transporte activo secundario utilizará energía almacenada. Esta energía almacenada procede de los derivados del ATP. Es decir, el transporte activo secundario funciona gracias a la energía que se forma posteriormente a la acción del transporte activo primario. Comencemos con el transporte activo primario. El transporte activo primario consta de diferentes bombas que se encargan de regular los diferentes electrolitos. Entre los ejemplos más importantes que podemos mencionar de transporte activo primario y el principal será la bomba de sodio y de potasio, una bomba que será de mucha importancia en todos los procesos, en la mayoría de los procesos del organismo, y nuevamente traemos a cabalidad la transmisión nerviosa. Otro ejemplo de transporte activo primario será la bomba de calcio. Esta bomba de calcio es muy importante cuando hablemos de la contracción muscular. Y por último, otro ejemplo de transporte activo primario será la bomba de hidrógeno. Esta bomba de hidrógeno es fundamentalmente importante en el momento de la revisión fisiológica del tracto digestivo. La bomba de sodio y potasio tiene diferentes funciones, entre ellas las siguientes. La primera, que se encargará del control del volumen celular. ¿A qué se refiere con el control del volumen celular? Recordemos nuevamente cuando hablamos de ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis dijimos que el agua tiende a moverse hacia el interior o hacia el exterior de la célula siempre y cuando se lo necesite. Por lo tanto, dijimos que cuando hay una elevada concentración de un ion en alguno de los dos espacios, pongamos como ejemplo que exista una elevada concentración de sodio dentro de la célula, el agua tiende a moverse hacia el interior. Y si los niveles de sodio siguen aumentando dentro de la célula, el agua también tiende a seguir entrando dentro de la célula. Por lo tanto, la célula comenzará a hincharse hasta quizás explotar si el proceso no se detiene. Entonces aquí es donde también ejerce una función la bomba de sodio y potasio controlando el volumen celular. Ya veremos que la bomba de sodio y potasio se encarga de bombear los electrolitos hacia afuera o hacia adentro para mantener un equilibrio, y de esta manera el agua se mantenga donde debe estar y la célula ni se hinche demasiado ni tampoco el proceso contrario, que será deshidratarse. Además de este control de volumen celular, también otra función que cumple la bomba de sodio y potasio es que mantiene el interior de la célula, el interior negativo. Recuerden que normalmente esto es lo que debe suceder. El interior de la membrana debe ser negativo, por lo tanto la bomba de sodio y potasio ejerce una principal función en esto. Y otra función importantísima es que
la bomba de sodio y potasio es electrógena. Básicamente es lo mismo que la segunda función, a diferencia de que la capacidad electrógena es que la proteína en sí es capaz de generar cargas que siguen manteniendo la parte interna de la membrana negativa. Esta bomba de sodio y de potasio morfológicamente está formada por dos unidades. Una unidad grande o mayor y una unidad menor. La unidad grande o mayor será denominada unidad alfa, que será esta grandota que tenemos aquí. Y la menor será la unidad beta. La subunidad alfa o la unidad alfa, que es la más grande, tiene diferentes puntos de unión tanto en el exterior como en el interior de la membrana. Entonces tiene 3 puntos de unión en el interior de la membrana para el sodio y tiene 2 puntos de unión en la parte externa de la membrana para el potasio. Pero además de estos puntos de unión, también en la parte interna de la membrana tiene una porción que se denomina que tiene una función de adenosina trifosfatasa, y esta es la encargada de utilizar el ATP que habíamos mencionado para luego convertirlo en energía almacenada y que pueda ser usado por el transporte secundario. La bomba de sodio y potasio actúa de la siguiente manera. La función principal será enviar 3 sodios hacia afuera, es decir, 3 sodios salen y 2 potasios entran. De esta manera, los 3 sodios saldrán de la célula, mientras que los 2 potasios entrarán a la célula. De esta manera, al bombear 3 iones de sodio hacia afuera y solo 2 de potasio hacia adentro, más otros mecanismos que veremos posteriormente, se mantiene negativo el interior de la membrana, recordando que el sodio tiene una positividad. Entonces, si eliminamos lo positivo, comienza a quedar negativa la membrana por dentro. A todo este proceso se le necesita una molécula de ATP. Por lo tanto, cuando tenemos esta molécula de ATP y el sodio y el potasio se unen a sus puntos de unión, la ATPasa escinde ese adenosina trifosfato en 2 moléculas, una molécula de ADP y una molécula de pirofosfato libre. Son moléculas de energía que también servirán para transporte activo secundario. ¿Cuándo es importante la función de esta bomba? Pues en el momento de la contracción miocárdica. Solo por citar un ejemplo, cuando el corazón se contrae y los electrolitos comienzan a moverse a través de la membrana, esta bomba de sodio y potasio, cuando termina la contracción, comienza nuevamente a restablecer los valores normales tanto fuera como dentro de la célula, en este caso de la célula cardíaca. Por otro lado tenemos la bomba de calcio. La bomba de calcio, al igual que la bomba de sodio y potasio, mantiene negativo el interior de la membrana celular. Es decir, que la bomba de calcio fisiológicamente lo que hace es enviar una molécula de calcio o las moléculas de calcio, los iones calcio, hacia el exterior de la célula. Recuerden que las concentraciones del calcio siempre serán mayores en el líquido extracelular y en el líquido intracelular será una muy pequeña parte, gracias a la bomba de calcio.
Estas bombas de calcio se encuentran en todas las células somáticas, a excepción de las células musculares. En todas las demás células somáticas se encuentran una en la membrana celular, y la otra se encontrará en la mitocondria. Es decir, que en todas las células, excepto las células musculares, la bomba de calcio estará enviando todos estos iones, una hacia el exterior de la célula, el líquido extracelular, y la otra bomba estará enviando desde la parte interna de la célula hacia un organelo, en este caso específicamente la mitocondria. Y en el caso de las células musculares, existe una bomba de calcio en la membrana y la otra bomba de calcio se encuentra en el retículo sarcoplásmico. La bomba de calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico es de vital importancia cuando hablemos de una contracción muscular. Esta bomba se encarga de regresar todos los iones de calcio que salieron del retículo sarcoplásmico para poder producir la contracción. Una vez que se produce la contracción, la bomba de calcio actúa y envía todos esos iones de calcio nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico para ser almacenado. Y de esta manera otra vez mantiene negativo el interior. Por último, la bomba de hidrógeno es muy importante para otros procesos. Entre ellos tenemos dos procesos muy importantes. El primero estará a nivel de las glándulas gástricas y el segundo se encontrará a nivel de los riñones, específicamente a nivel de los túbulos distales y a nivel de los túbulos colectores. En esos dos lugares encontraremos bombas de hidrógeno. ¿Cómo funcionan estas bombas de hidrógeno? En las glándulas gástricas, las bombas de hidrógeno se encargan de secretar los iones hidrógenos hacia el exterior de la célula. Es decir, tenemos aquí una molécula de hidrógeno o un ion de hidrógeno, y este ion hidrógeno, en el caso de las glándulas gástricas, lo envían desde la parte interna de la célula hacia el exterior de la célula o de la membrana. Y en este caso el exterior de la célula corresponderá a las glándulas gástricas, en donde se encuentran las denominadas células parietales. Y estas células parietales son las que se encargan de enviar estos hidrógenos hacia la luz del estómago y también secretar cloruro para formar lo que se denomina ácido clorhídrico. Y a nivel de los túbulos distales y los túbulos colectores, las bombas de hidrógeno actúan secretando hidrógenos desde la sangre hacia la luz del túbulo. El mismo proceso, supongamos que este sea la membrana de un endotelio vascular, tendremos aquí entonces el ion hidrógeno en el riñón, a nivel del riñón, y este ion hidrógeno será enviado desde la parte interna, que sería la sangre. Recuerden, si esto fuera un endotelio vascular, la sangre hacia la luz del túbulo distal o la luz del túbulo colector. Y de esta manera ejercen una función importantísima en la homeostasis de los ácidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel del riñón, al secretar estos iones hidrógenos, estas bombas hacen que el pH sanguíneo se mantenga entre 3.5 y 4.5.
que es el pH normal. Si no existieran estas bombas de hidrógeno que se encargaran de enviar hidrógeno desde la sangre hacia la luz de los túbulos distales o hacia la luz de los túbulos colectores para que estos sean eliminados a través de la orina, este pH sanguíneo comenzará a hacerse mucho más ácido y ya no será entre 3.5 y 4.5, sino que descenderá menos de 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, etcétera, etcétera. Hasta ahí, transporte activo primario. Cuando hablamos de transporte activo secundario, tendremos dos tipos de mecanismos de transporte activo secundario. Tendremos el mecanismo de cotransporte y el mecanismo de contratransporte. El cotransporte se refiere a que dos sustancias viajan en una misma dirección. Dos sustancias, una dirección. Mientras que el contratransporte nos está indicando que dos sustancias viajan en dos direcciones, diferentes, obviamente. Un ejemplo de esto son las bombas, un ejemplo de cotransporte son las bombas de sodio y glucosa o la bomba de sodio y aminoácidos. ¿Cómo funciona esto entonces? Por ejemplo, tendremos aquí un ion de sodio y una molécula de glucosa. Ambos se unen por el extremo externo, donde hay dos sitios de unión en la proteína transportadora para cada uno de ellos, para el sodio y para la glucosa. Una vez que ellos se unen, tanto el sodio como la glucosa, tienen que estar los dos unidos para que se dé el proceso de cotransporte, es decir, los dos ingresan a la proteína transportadora y los dos viajan a través de ella para entrar a la célula. Este proceso se ve en principalmente dos órganos, a nivel de dos órganos. El primero a nivel del intestino y el segundo a nivel del riñón nuevamente. A nivel del intestino, pues obviamente a nivel de las células epiteliales. Y a nivel del riñón, a nivel de los túbulos proximales. Tomemos en consideración el intestino. Supongamos que esta es la membrana de un enterocito, es decir, una de las células epiteliales del intestino. Si tenemos que este es el exterior, hablaremos entonces que esto será la luz del intestino y este interior será obviamente la parte interna del enterocito. Cuando ingerimos alimentos o ingerimos comida, siempre habrán diferentes tipos de sustancias, proteínas, etc. En este caso solo hablaremos del sodio y la glucosa. Entonces en todas las comidas, principalmente en la sal y en las cosas que sean carbohidratos, alimentos que sean carbohidratos, habrá sodio y habrá glucosa. Ambos, cuando lleguen a la luz del intestino, se unen a estas proteínas transportadoras. El sodio a su punto de unión, la glucosa a su punto de unión, tienen que estar los dos unidos a la proteína transportadora para que ésta pueda funcionar. Una vez que están unidos ya ingresan hacia la membrana, hacia la parte interna de la membrana del enterocito para posteriormente ser digerida o ser metabolizada. En el caso del riñón será a nivel de los túbulos proximales. A nivel de estos túbulos, normalmente lo que ocurre es que tanto el sodio como la glucosa son reabsorbidos. Es decir, una vez que están en la luz del túbulo, supongamos que este sea la membrana de un túbulo proximal, cuando están en la luz del túbulo para ser eliminados hacia la orina, el sodio y la glucosa tienden a ser reabsorbidos. Y por lo general son reabsorbidos de forma junta gracias a esta proteína transportadora por mecanismo de cotransporte.
Y gracias a estos mecanismos y acompañado de otros es que la glucosa normalmente aparece en muy pequeñas cantidades en la orina, porque la mayoría es reabsorbido nuevamente hacia la sangre. El contratransporte, como habíamos dicho, son dos sustancias que viajan en dos direcciones opuestas y normalmente también tenemos en consideración al sodio. Y como ejemplo podemos citar a la bomba de sodio y de calcio y a la bomba de sodio e hidrógeno. ¿Cómo funciona esto? Nuevamente tenemos aquí a dos iones, o dos iones en este caso. Por un lado hacia afuera el ion sodio y por el otro lado hacia adentro pongamos el ion calcio o el ion hidrógeno, cualquiera de los dos, ya que el contratransporte funciona principalmente con sodio. Una vez que las moléculas, los iones, interaccionan con la proteína transportadora, estos se unen a los sitios de unión que existen tanto dentro como fuera de la membrana en la proteína. Cuando se unen, activan la proteína y hacen que el sodio ingrese a la célula, mientras que el calcio o el hidrógeno se encargue de salir de la célula. Estos mecanismos son muy importantes a nivel de dos órganos nuevamente. El primero será a nivel del músculo esquelético. Y el segundo será a nivel, otra vez, del riñón. Y específicamente a nivel de los túbulos proximales. A nivel del músculo, generalmente esta bomba de sodio y calcio actúa para poder recuperar el potencial negativo del interior de la membrana. Cuando existe una contracción, normalmente el calcio actúa para producir la contracción, igual lo veremos en clases posteriores. El calcio actúa para producir la contracción, pero este calcio, gran parte de él queda dentro de la célula. Y recordemos que el calcio normalmente debe ser muy escaso dentro de la célula. Entonces, para poder reducir todos los niveles de calcio que aumentaron dentro de la célula durante una contracción muscular, la bomba de sodio y calcio se encarga de enviar todo ese calcio hacia afuera de la célula, pero también envía el sodio hacia adentro. Y esto es un poco contradictorio porque ustedes dirán, el sodio es positivo y lo estoy enviando hacia adentro. Sí, pero en este caso del músculo, no solo actúa la bomba de sodio y calcio, sino que también actúa la bomba de sodio y potasio. De esta manera, entonces el calcio es enviado hacia afuera de la célula para que ya no se produzca más contracción. El sodio es enviado hacia adentro y este sodio que es enviado hacia adentro nuevamente es regulado gracias a la bomba de sodio y potasio, enviando todo ese sodio hacia afuera y atrayendo potasio hacia adentro. Recuerden que se envían siempre 3 de sodio hacia afuera y solo 2 de potasio hacia adentro, y de esta manera pues se va recuperando el potencial negativo interno de la membrana. En el caso del riñón, a nivel de los túbulos proximales, es algo muy similar que la bomba de protones o la bomba de hidrógeno que se encuentra a nivel de las células de los túbulos distales y colectores. Es decir, que por este tipo de mecanismo hacen que a nivel de los túbulos proximales se reabsorba sodio en los casos de que haya un déficit del mismo y a su vez comiencen a eliminarse hidrógenos para mantener una homeostasis, lo mismo que la bomba de hidrógeno a nivel de los túbulos distales y colectores. Obviamente también con la finalidad de mantener un pH normal entre 3.5 y 4.5. Por lo tanto, el mecanismo es el mismo, ya no lo vamos a tomar en cuenta porque ya lo explicamos en la bomba de hidrógeno. Es similar, lo único es que aquí está actuando el sodio. Y hasta aquí el tema de esta clase, que es transporte de sustancias a través de la membrana. Espero que haya sido de mucha ayuda y que se haya podido comprender un poco mejor acerca del tema.
aprovechen el tiempo, estudien y siempre manténganse informados. Recuerden que la medicina es lo más bonito que se puede estudiar. Y algo muy importante que siempre deben tener en cuenta es que mientras los demás duermen, ustedes estudien y verán los resultados, verán que sirve de mucho y que ustedes van a aprender mucho. Espero que les haya gustado el video y que tengan una bonita mañana, tarde o noche. Bye bye.